Aseguradora del Sur. Encuéntranos en Facebook. Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. UES. Presentan su programa Es de Justicia. Muy buenos días y bienvenidos a Es de Justicia. Muchas veces escuchamos decir personas con discapacidades. Cuando escuchamos personas con discapacidades, automáticamente nos imaginamos personas que tienen disminuidas sus habilidades, sean estas físicas, mentales, perceptivas o intelectuales. Y esto es correcto. Lo que no es correcto es pensar que alguna persona que sufra una discapacidad, que sea una persona que tenga que quedarse en su casa, porque empezando que existen diferentes tipos de discapacidades que pueden afectar de manera enérgica la vida de una persona, pero hay otras discapacidades que pueden hacer que la persona se desarrolle normalmente. Si hacemos un poco de historia, vamos a recordar que hubieron personas con discapacidades que hicieron grandes logros. En Francia tenemos pues a Louis Braille, quien inventa el sistema táctil de escritura y de lectura para no videntes que llevan su mismo nombre. Salvo unos ciertos cambios que se han hecho, ciertos cambiecitos, se sigue utilizando. También pues tenemos en España a la locutora Belén García, una joven que a los 26 años, con parálisis cerebral infantil, cambió su vida y su personalidad al presentar el programa Mar de Sentimientos. Como estos ejemplos, pudiera citarles muchísimos más. Localmente, nuestro mismo queridísimo ex vicepresidente Lenín Moreno es un ejemplo de ello, una persona con discapacidad que hizo un periodo de gobierno extraordinario. Pero esto no es una charla motivacional, esto es un llamado a analizar una realidad con la que vivimos día a día, el problema de las personas que tienen discapacidades, cómo se las puede incluir dentro de la sociedad, esta inclusión laboral que ya se ha empezado a hacer, pero también faltan muchas cosas más. Tenemos que hablar sobre el tema de infraestructura, tenemos que ver en la parte de salud. Por eso nuestra invitada de hoy es la asambleísta María Cristina Cronfle, con quien vamos a volver luego de los mensajes de nuestros oficiantes. Al regresar en Es de Justicia. Aplicar el reglamento, le digo con total sinceridad, porque el artículo 25 de la Ley Orgánica de Discapacidades ya nos decía que no había posibilidad de discriminar a una persona con discapacidad. Fácil descuidarse, más fácil prevenir. Conoce lo importante de prevenir en www.aseguradoradelsur.com.es. Aseguradora del Sur. Encuéntranos en Facebook. ¡Ey, desconéctense! ¡Ey, desconéctense! ¡Ey, chicos, desconéctense! Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. UES. Es de Justicia. Ya estamos de regreso en Es de Justicia. El tema que hoy abordaremos es de especial interés para 1.200.000 ecuatorianos. La Ley Orgánica de Discapacidades. Si a alguno de ustedes también les sorprendió esta cifra, coincidirá con nosotros en la necesidad de aprender más sobre las medidas de protección estatal contempladas en la normativa
¿Qué beneficios se han establecido? ¿Qué falta por hacer? Para conocer estas inquietudes, tenemos a la asambleísta María Cristina Cronfle. Bienvenida, asambleísta. Un saludo al abogado Jimmy Salazar del Colegio de Abogados del Guayas y a todos los colegas abogados también. Sobre las reformas hechas en la Ley de Discapacidades. Recordemos que el reglamento en su artículo 1 dice que es persona con discapacidad aquella que ve disminuida las funciones y para ejercer actividades de la vida normal a partir del 40%, cuando históricamente ha sido el 30%, con lo cual hay muchos compañeros que quedarían de lado frente a esta modificación, quedarían de lado en el ejercicio de sus derechos. ¿Cuántas personas con discapacidad perderían sus derechos? En días anteriores, la ministra de Salud nos pudo decir que ahora estiman que son alrededor de 61.000 personas con discapacidad que quedarían por fuera de la Ley Orgánica de Discapacidades y que toda su vida han tenido una discapacidad. ¿Quiénes son reconocidos como personas con discapacidades? Bueno, en el Ecuador hay reconocido 4 tipos de discapacidades, que es la física, la visual, la intelectual y la de habla y lenguaje, pero yo añadiría una adicional, que es la discapacidad asociativa, que es la que presentan, por ejemplo, los chicos con autismo, que no es intelectual, no es visual, no es física, pero es una discapacidad que obviamente se entiende por un desorden asociativo que tienen. ¿Una persona con discapacidad puede acceder a un seguro privado? Así es. Esto es una de las cosas que vino a complicar el reglamento, le digo con total sinceridad, porque el artículo 25 de la Ley Orgánica de Discapacidades ya nos decía que no había posibilidad de discriminar a una persona con discapacidad o de impedirle el acceso a un contrato de cobertura de salud por condiciones preexistentes. Aquí lo dice en el inciso tercero, en su segunda parte. Los contratos no podrán contener cláusulas de exclusión por motivo de preexistencias. Sin embargo, el reglamento, en su artículo 16 en adelante, dice que ahora hay reglas distintas para poder cubrir a las personas con discapacidad en el tema de medicina de salud, medicina prepagada. ¿Cuánto tiempo demora corregir esta reforma? Esperaría yo que no sea necesario ni pedir prórroga ni ocupar los 45 días que da la ley para el pronunciamiento en primer debate de la comisión. En el segundo debate hay prórroga indefinida. Esperaría yo que tampoco sea así, sino que ocupemos el menor tiempo posible para poder resolver en justicia, porque esta reforma no es únicamente necesaria sacarla algún día, es necesario que sea pronto, porque los derechos de las personas con discapacidad están siendo agravados en este instante y hay que corregirlo de manera inmediata. En el orden legal, la Constitución es clara, el artículo 11, numeral octavo, dice que no se puede transgredir los derechos, menoscabar o anular el ejercicio de los derechos, y además que es en la norma donde se va a desarrollar de manera progresiva estos derechos. Entonces, en evidencia, el reglamento retrocede, anula y menoscaba los derechos de cerca de 100.000 personas con discapacidad, lo cual evidentemente hay que corregir de manera inmediata. Es de justicia. Gracias, asambleísta, por haber compartido en Es de Justicia. Le reitero que este programa está siempre a las órdenes para que usted pueda venir a comentar las veces que crea necesario todos los avances que hayan conseguido en cuanto a la ley orgánica de discapacidades. La asambleísta María Cronfle ha ratificado sus proyecciones y avances, sus comentarios sobre esta ley. ¿Qué nos puedes tú adicionar, Pamela? Hoy por hoy, gracias a esta ley orgánica de discapacidades, se les ha otorgado los beneficios que se merecen. Tienen el derecho a la educación, derecho a la salud, exenciones arancelarias, tienen la inclusión laboral, inclusive
tienen créditos preferentes y la jubilación a los 25 años de aportaciones. Y estos beneficios no solo se quedan en ellos, se extienden hacia sus parientes de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, a sus cónyuges o convivientes en unión de hecho, e inclusive a las personas jurídicas, naturales y jurídicas, públicas y privadas sin fines de lucro, que se dediquen a la atención, a la protección y al cuidado de las personas con capacidades especiales. Pero lamentablemente todavía hay cierto temor de los empresarios de incluirlos laboralmente a los trabajadores con capacidades especiales. ¿Por qué tú crees que sea eso? Uno de los factores puede ser porque la desconocen. Otro de los factores sería porque tienen miedo de que esta persona con capacidades especiales le rinde el 100% como le puede rendir un ciudadano con sus capacidades normales, ¿no? Porque mira, la ley establece expresamente que aquellas empresas que tengan en su nómina de trabajadores mínimo 25, tienen que el 4% de su nómina ser compuesta por trabajadores con capacidades especiales. Y yo también comparto tu análisis de que puede ser que tengan temor a que no produzcan, a que no rindan de igual manera o proporción que los demás trabajadores. Pero coincido también con el desconocimiento. He conocido empresas que publican en los diarios, se busca trabajadores con capacidades especiales porque no los encuentran. Entonces sí es necesario que haya un registro y que ese registro se socialice con las empresas públicas y privadas para que no haya ese vía crucis de andar buscando las personas, sino que ya tengan una base de datos y puedan acceder fácilmente a trabajar. Pamela, y aparte de este registro que, como bien lo comentamos, deben llevarla ciertas entidades de Estado, también es necesario, o la ley hoy contempla, los trabajadores sustitutos. ¿Conoces algo de esto? ¿Nos puedes explicar? Por supuesto que sí. Buscando viabilizar el enrolamiento de los trabajadores con capacidades especiales, el Ministerio de Relaciones Laborales emitió un acuerdo. Y en este acuerdo establece que si vamos a suponer que una empresa necesite un trabajador con un perfil técnico determinado, un ingeniero eléctrico con especialización en potencia, pero no consigue un trabajador con capacidades especiales con ese perfil. Pero hay un padre de familia cuyo hijo, cuyo pariente cercano dentro de los grados de los beneficios tiene una capacidad especial. Puede acudir a una notaría, hacer una declaración juramentada estableciendo que su hijo, probando con el carnet del CONADIS, padece de una capacidad especial y que él está presto a trabajar. Con esta declaración juramentada, puede este trabajador incorporarse al rol de la empresa y ser imputado como que fuese un trabajador con capacidades especiales. Es decir, sí hay maneras de conseguir, solo hay que conocer la ley y ese es nuestro objetivo, dar a conocer. Qué bien, Pamela. Lo que les decíamos a los empresarios y a la ciudadanía en particular, cumplir la ley. Todo está establecido en la ley. Cambiemos de mentalidad, podemos conseguir un Ecuador distinto, un Ecuador diferente, si todos trabajamos y comenzamos a cumplir la ley. Yo te aseguro que si los empresarios tuvieran claro que además de todos los beneficios que le demanda cumplir la ley al tener en su rol a personas con capacidades especiales, tienen una exención tributaria, tienen un beneficio tributario del 150% adicional de descuento en su cálculo de la base imponible para el impuesto a la renta sobre el salario y los beneficios que recibe cada trabajador con capacidades especiales, estaría buscando con lupa a estos trabajadores para que conformen su rol. Pamela, es un tema tan interesante que hemos analizado el día de hoy y yo diría que para los 15 millones de ecuatorianos el tema es interesante, no solamente para el 1.200.000 personas con capacidades especiales a quienes les hemos llevado temas de relevancia, temas que están consagrados en la Constitución y en la ley. Y el Ecuador se ha convertido en un referente de cómo se ha implementado normativa, infraestructura, las calles están con rampas, los lugares señalizados, como tú bien anotabas, que se está convirtiendo ya nuestro país en un país inclusivo.
Al regresar en Es de Justicia. Una vez obtenida esta certificación de discapacidad, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Discapacidades. Fácil descuidarse, más fácil prevenir. Conoce lo importante de prevenir en www.aseguradoradelsur.com.es. Aseguradora del Sur. Encuéntranos en Facebook. ¡Ey, desconéctense! ¡Ey, desconéctense! ¡Ey, chicos, desconéctense! Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. UES. Es de Justicia. Y ya estamos de regreso aquí en Es de Justicia. Continuando un poco con el tema del programa, hoy en Recomendaciones Legales, Pamela les va a explicar cómo hacer para sacar un carnet de discapacitados si es que usted es una persona con una discapacidad. En el programa de hoy les voy a indicar cuáles son los pasos a seguir para poder obtener el carnet de discapacidad del CONADIS. Las personas con capacidades especiales, ecuatorianas o residentes en el Ecuador, que deseen obtener su carnet de discapacidad otorgado por el CONADIS, deberán en primer lugar contar con la calificación de discapacidad, que consiste en un análisis elaborado por un equipo de profesionales conformado por un médico, un psicólogo y un trabajador social, quienes evalúan y diagnostican a la persona determinando el tipo, grado y porcentaje de discapacidad, así como le orientarán en su rehabilitación. Esta calificación se la obtiene exclusivamente en las unidades operativas autorizadas para ello. Los parámetros para determinar que el ecuatoriano o extranjero residente en el Ecuador pueda obtener esta calificación son los siguientes: que el peticionario presente alguna o algunas deficiencias irreversibles secundarias a enfermedad genética, congénita o adquirida, que persistan pese a los tratamientos clínicos o quirúrgicos que limiten la capacidad de realizar las actividades regulares de una persona y que sean verificables clínicamente o con ayudas diagnósticas de laboratorio. Se puede acompañar certificados médicos o psicológicos bien acreditados que sirvan de referencia especialmente en casos de deficiencias auditivas, visuales, viscerales o mentales u otros que requiera el equipo calificador. Es importante la presencia física de la persona a ser evaluada. Una vez obtenida esta certificación de discapacidad, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Discapacidades. Cumplido este procedimiento, ya se puede obtener el carnet del Consejo Nacional de Discapacidades que le permitirá acceder a los beneficios contemplados en la ley. Para ello, debe acompañar a su solicitud, además del certificado único de calificación de discapacidad, copia de la cédula de ciudadanía o identidad según el caso del solicitante o partida de nacimiento en el caso de menores de edad, 2 fotografías actualizadas tamaño carné a colores, y para este trámite también es necesaria la presencia física de la persona con discapacidad. El proceso de carnetización de personas con discapacidad se realizará en los locales de las comisiones provinciales de discapacidades CONADIS. El carné o registro será documento suficiente para acogerse a los beneficios de ley y el único requerido para todo trámite en los sectores público y privado. Gracias por su atención. Seguimos en su programa Es de Justicia. Es de Justicia.
Gracias, Pamela, por toda esta explicación que has dado. Esperamos que todos los amigos que nos están viendo pues hayan tomado todas las anotaciones pertinentes para que puedan, si todavía no lo tienen, ir a sacar su carnet de discapacitados. Ahora, continuando con el programa, vamos a la parte más esperada, las respuestas que el abogado Jimmy Salazar ha dado a los correos electrónicos que hemos recibido durante la semana. Adelante, BTR. Abogado, hace 13 años que soy empleado público y en el 2012 apliqué bajo concurso de merecimientos mi estabilidad de trabajo en el puesto que laboro. El año pasado conformé con 3 socios una compañía limitada, en la cual constó como presidente. Mi pregunta es la siguiente: ¿corro riesgo en mi trabajo como empleado municipal al ser socio y accionista de esta empresa, puesto que me informaron que al ser empleado público no puedo tener 2 cargos? Estimado Héctor, la Ley de Servicio Público, LOSEC, establece una restricción de pluriempleo. Al respecto, el artículo 12 manifiesta que ninguna persona desempeñará al mismo tiempo más de un puesto o cargo público, ya sea que se encuentre ejerciendo una representación de elección popular o cualquier otra función pública. No obstante, esta prohibición no se extiende al sector privado, siempre y cuando no afecte el horario de trabajo de la institución pública. Por lo tanto, puede realizar las actividades de la empresa bajo estos parámetros. Buenos días, quisiera hacerle una consulta laboral. Yo trabajaba en una institución pública bajo contrato ocasional. Quedé embarazada y mi hija nació en noviembre, pero en diciembre se acabó el contrato y no me lo renovaron. Bajo la modalidad de nombramiento provisional me quedé sin maternidad y sin los 3 meses en que se supone el niño queda protegido. ¿Esto es justo? Estimada televidente, su relación laboral fue a través de un contrato de servicios ocasionales, contemplado en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público, el mismo que por su naturaleza no representa estabilidad laboral en el mismo, ni derecho adquirido para la emisión de un nombramiento permanente, pudiendo darse por terminado en cualquier momento, lo cual podrá constar del texto de los respectivos contratos, por lo que lo sucedido con usted está enmarcado en la ley. Es de justicia. Hoy hemos analizado una realidad con una carga emocional muy fuerte, pues son cientos las familias que tienen dentro de su hogar a una persona con discapacidad, por lo cual es importante que se hagan estas reformas dentro de la Ley Orgánica de Discapacidad. Yo me despido, no sin antes dejarlos en compañía del abogado Jimmy Salazar y el comentario de la semana. Es lamentable que nuestro país haya sido uno de aquellos que excluyeron, casi invisibilizaron a las personas con capacidades especiales. Afortunadamente, la legislación se ha actualizado, adecuándola a otorgarle beneficios que le permiten de alguna manera seguir adelante a pesar de sus limitaciones. Pero lograr la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidades es indispensable el cambio en la mentalidad de la sociedad. Y para lograr este cambio debemos partir en erradicar aquel craso error como homologar discapacidad con incapacidad, enfermedad con minusvalía, y este error ha sido desvirtuado a través de la historia, donde estos personajes han demostrado con hechos lo contrario. Nuestras calles, veredas y edificios hace pocos años no contaban con infraestructura, diseños adecuados que permitan que las personas con capacidades especiales se puedan desenvolver en un ambiente inclusivo y accesible. El problema no son las limitaciones personales, sino una sociedad que excluye, teme, menosprecia, sobreprotege o rechaza la discapacidad. Y estas limitaciones las encontramos en las escuelas, donde algunas no tenían
los baños accesibles para niños especiales o maestros no adiestrados para manejar niños con capacidades especiales. Comparto con lo expuesto por un analista mexicano que decía que la inclusión es condición y horizonte de la democracia e indicador de desarrollo, y no solo un tema políticamente correcto. Su ejecución es responsabilidad de todos los actores sociales y políticos. El marco legal en beneficio de este gran conglomerado de ecuatorianos constituye un avance invaluable, pero insuficiente. Falta eliminar los estereotipos, los conceptos erróneos que conducen a decisiones y políticas erróneas. Falta eliminar la barrera de una sociedad pasiva, consentidora de la exclusión, que ha asumido como norma la anormalidad. Eliminar barreras es una responsabilidad común. La Asamblea Nacional debe armonizar las leyes con una perspectiva integral. El Poder Judicial debe de garantizar el acceso a la justicia sin discriminación. Culmino este programa con la frase de la semana de un autor desconocido: la única discapacidad que hay en la vida es la actitud negativa. Que sigan pasando un excelente día domingo. Aseguradora del Sur. Encuéntranos en Facebook. Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. UES.